Agradecerte, querido Alfonso Espinosa en Los Monteros, querido amigo, tu gentileza de atender a I99 FM, I99 TV y al panel con quienes estamos para conversar un poquito, saliendo de la temática política necesariamente, aunque todos hacemos periodismo político y lo vamos a dar, pero en general, no solo analistas políticos y políticos, sino gente que somos actores, como es tu caso, y lo hemos invitado a Carlos Rojas también, para poder conversar de cómo han visto ustedes el año. Carlos, si es posible, prendes la cámara, ya estamos al aire, te agradeceré. Alfonso, buenos días, gracias. ¿Cómo has visto tú? Iremos haciendo una pregunta a cada uno para poder captar el panel. ¿Cómo has visto cuáles son los aciertos y los desaciertos del gobierno del presidente Guillermo Lasso al año, perdóname la redundancia, del mismo? Buenos días, querido amigo. Claro. Buenos días a todos y muchísimas Pero la pista es a las 6. por la invitación, pero quiero decirles que tengo una dificultad, no puedo escuchar bien lo que me preguntas porque hay otra línea de comunicación ahí. Muteémoslo, lo vamos a mutear. Ya lo muteamos. Ya, ok, ya está muteado Alfonso. Ya lo muteamos a Carlos hasta que salga. Tranquilo. Sí. Okay. Te la repito. ¿Cómo ves tú, como un hombre con experiencia en el periodismo, no un actor político, pero sí una persona como estamos los periodistas al lado de la escena política, cómo juzgas tú al gobierno en su primer año, en lo bueno y en lo malo? Bueno, ha sido un año muy malo realmente para el país desde el punto de vista de que Ejecutivo y Legislativo no han podido ponerse de acuerdo, de que han surgido problemas que afectan al pueblo, a la gente directamente, sobre todo a la gente pobre, como el tema de las medicinas, por ejemplo, la falta de insumos en el registro civil y en distintas instituciones. Bueno, eso así dicho a grandes rasgos, aunque el gobierno ha tenido aciertos en cuanto que concentró su gestión en la parte macroeconómica, ¿no? La parte macroeconómica y ha logrado cambiar la dirección de ciertos indicadores. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto ya se demuestra que este año será pues positivo a finales del año y que tendrá, dicen un 2.8, otros dicen 4 puntos, en fin, ojalá sea lo más alto posible. También pues el gobierno... 2.8, pero que él es optimista, dice el presidente que va a ser más, pero 2.8 es lo que tú dices, señalan los analistas. Sí, Alfonso. Así es. También se ha logrado reducir significativamente el déficit fiscal, lo que significa que el gobierno pues tiene más tranquilidad para efectuar sus acciones, ¿no? Y en fin, el empleo ha mejorado en algo también, ventajosamente por efectos de la reactivación que vino después de la pandemia, ¿no? Por gestión de gobierno, sin duda, eso es parte positiva del gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Pero ya en la capacidad de gestión y aplicado esto a al, al devenir de los hechos para la gente común, para el pueblo, ha habido grandes dificultades, incomprensibles dificultades, como esta de las medicinas. No puede ser que falten medicinas en los hospitales públicos y que se haya descuidado este aspecto tan importante. No podemos vivir solo de que la vacunación fue un éxito. Sí, fue un éxito y estuvo bien, pero había que continuar porque siempre se dijo, incluso el vicepresidente lo reconoció, que en el área de la salud habían problemas mucho más graves que había que ir afrontando y él prometió hacerlo, pero nada conocemos al respecto, ¿no? Y así es que encontramos unos hospitales que no pueden atender a la gente de manera completa como tiene que ser, que no pueden proveer las medicinas, los médicos que ya han salido por sí mismos a protestar porque no pueden operar, no pueden actuar dentro de los hospitales por falta de esos insumos tan importantes. Bueno, problemas de este tipo que son mucho más graves que los problemas macroeconómicos, es decir, la gente no entiende la macroeconomía, pero sí entiende esto porque le afecta directamente a su gestión personal, a su bolsillo, a la de su familia. Entonces, el año pues ha sido muy difícil y pese a que el gobierno sí ha tenido en esto pues un apoyo internacional,
a través del Fondo Monetario, de los organismos multilaterales, el aumento del precio del petróleo, pero parece que eso no llega a la gente, es decir, la gente no puede ver un cambio en este sentido. Eso en cuanto a la parte económica y en términos muy generales, por supuesto. Pero la parte política, pues es un desastre, ¿no? Tenemos una asamblea que camina por su lado, que vergonzoso. un desorden, vive hasta un desastre, diría yo, porque están dedicados los legisladores a ubicarse, a tener, a saldar sus intereses personales y dejan a un lado los acuerdos nacionales que tanto se han reclamado desde hace tanto tiempo en el país. Y el presidente sigue reclamando eso, apoyo para consensos, pero ni siquiera podemos lograr un consenso, por ejemplo, en materia de seguridad, que en este momento es el problema más grave para el país. ¿Por qué no se juntan Ejecutivo y Legislativo y buscan soluciones prácticas para estos hechos? ¿Y por qué no se involucra a otras instituciones? Porque la lucha contra la delincuencia, contra la violencia desatada en el país, no puede estar sujeta exclusivamente al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Defensa y a un liderazgo del Ejecutivo. ¿Por qué no ingresan aquí, como sí lo ha hecho, por ejemplo, el municipio de Guayaquil, las demás entidades municipales en el Ecuador? ¿Por qué no se forman una especie de jefaturas civiles militares en las provincias más afectadas para que se actúe de manera directa y más cercana a los puntos donde están los problemas de la violencia? Lo que pasa en Esmeraldas es inaudito, lo que pasa en Guayaquil todos los días lo vemos y todos los días nos duele tener que pasar ese tipo de noticias, ¿no? Es terrible, pero todo se queda arriba. O sea, el gobierno arriba cambia a los comandantes, cambia a los ministros, pero no se ve de ese cambio ningún resultado. No se conocen las estrategias como para que la gente pueda seguir monitoreando y apoyando esas estrategias, al menos en el tema de la seguridad, aunque este país necesita consensos de todo tipo. Esa es una visión general. Sí, Alfonso, solo para comentarte, más allá de que pueda ser una información fresca y pasarlo a Alberto Quintana, luego a Javier Segarra, a las chicas, a Ramiro, conozco, Mario Pazmiño nos planteó aquí hace unos 6 meses, ustedes se recordarán, que debía haber un organismo, como bien citas tú, una especie de secretaría que coordine los esfuerzos de la policía, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas, para que coordine, porque todo estaba muy disperso. Entiendo que Diego Ordóñez va a asumir próximamente esta secretaría que va a coordinar a todos, a la inteligencia, al CIS, a todo esto, y me parece que es un poco primero lo que has comentado. Y segundo, sé que se está armando una fuerza de tarea con esa onda en Esmeraldas para cerrar la frontera. Son 2 comentarios nada más apoyando lo que tú dices. Por favor, sigue Alberto Quintana. Claro. Saludándolo, Alfonso, qué gusto enorme. Está Carlos también. Sí, sí. Carlos, estás en micrófono, ¿verdad, Carlos? En audio. Estás en el audio. A ver ahí. Por favor, tu micrófono, Carlos Rojas. No vamos a tener ¿Estás ahí, Carlos? Ahí estás, Carlos, ahí estás. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, Carlos, qué gusto enorme, director y conductor. Buenos días, primero, por favor, discúlpeme por no prender la cámara, pero estoy manejando, entonces no me es posible este momento poder estacionarme y poder conversar con ustedes, así que sí, tranquilo. Conversamos por esta vía sin ningún problema. Buenos días, un saludo a don Alfonso también. Gracias. Un abrazo inmenso para los dos. Es Alberto Quintana, el director de Políticamente Correcto, uno de los programas, director y conductor de la estación televisiva Ecoavisa también, y don Alfonso Espinosa Los Monteros, vicepresidente del Canal del Cerro, como lo mencionamos siempre acá en Guayaquil. Carlos, tal vez un poco, ¿no? En esta definición de la evaluación que hacemos de este primer año del gobierno del presidente Lasso, llama la atención el día 24 de mayo, ¿no? En el discurso del presidente, o en el informe a la Nación más bien, el presidente hacía un llamado para cerrar filas de parte de todos los ecuatorianos en torno al tema de la seguridad. Y lo ubicamos como el principal problema, ¿no? Que angustia a los ecuatorianos, el asunto de la seguridad. Pero increíblemente
no hemos visto, no hemos percibido una respuesta de ningún actor político, de ningún dirigente, de ningún jefe de bancada parlamentaria e incluso de ninguno de los representantes de los otros estamentos. Realmente es increíble todo esto. ¿Qué lectura saca Carlos de esta situación? Muy buenos días a todos quienes nos escuchan a través de I99, esa gran radio de Guayaquil. A ver, lo que yo puedo decir es que lastimosamente la sociedad política en el Ecuador y creo que muchos estamentos de nuestro país están actuando frente al tema de la seguridad con una profunda doble moral. ¿A qué me refiero con este tema de doble moral? A que lo más fácil es endilgarle al Estado, al gobierno, una serie de falencias y de errores y de contradicciones en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad que son ciertas, que existen, que nos han dejado perplejos más de una ocasión al ver que el gobierno se ha enredado en la necesidad de diseñar una estrategia que valga la pena seguir. Pero más allá de eso, a mí me parece que el resto de organizaciones que componen esta sociedad no está poniendo su grano de arena y no está siendo lo suficientemente responsable con la lucha contra el narcotráfico. Me refiero a una cosa, compañeros. De lo que yo tengo entendido, y creo que el gobierno ni siquiera tiene la audacia de reflejar estas cifras, el gobierno se ha puesto al día con los gobiernos autónomos descentralizados en este primer año de gobierno. Tanto que le critican las alcaldías al gobierno de Lazo, en especial la alcaldía de Guayaquil, y la alcaldía de Guayaquil no reconoce que en este año el gran ahorro fiscal que hizo el gobierno sirvió para ponerse al día con todas las prefecturas y alcaldías, de lo que tengo entendido con la mayoría y sobre todo con Guayaquil. Entonces, si es que hay ese buen ánimo del gobierno de darles los recursos a los alcaldes, mal podemos enfrascarnos en una pelea de quién pone más tanques de gasolina a la semana en los carros para que la delincuencia se combata. Eso por un lado. Por otro lado, creo que seguimos siendo un país donde empresas, donde grupos sociales, donde políticos, donde fuerzas de seguridad le siguen haciendo el juego al narcotráfico y eso es lo más difícil de vencer. Porque si tenemos una sociedad que fácilmente en la que fácilmente se permea el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, ¿cómo podemos nosotros? Perdimos la señal ahí con Carlos. Realmente combatir o esperar que el gobierno sea el único que el gobierno ha cometido el error. ¿Aló? ¿Me escuchan? Adelante. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí. Lo que yo creo es que el gobierno, yo creo que el gobierno ha cometido el gran error de no liderar la lucha contra la delincuencia, de no llevar de la mano a todos los estamentos para que entiendan la magnitud del problema y de no saberse explicar. O sea, tenemos un problema en la justicia en este momento entre Judicatura y Corte Nacional de Justicia, en donde lo más importante es ver quién se quita el puesto de presidente de la Corte y quién se queda en la Judicatura, mientras que hay fiscales y jueces que están aterrorizados porque tienen miedo de que les maten los narcotraficantes o los mafiosos. Y entonces me parece a mí que el gobierno no ha logrado liderar una verdadera causa, y esa quizás es su gran falla, pero creo que nosotros también, como sociedad civil, como empresarios, como políticos, como periodistas, nos toca ver con un poquito más de interés y de profundidad el tema del narcotráfico, de la inseguridad, y no solo apostar por soluciones que son parroquianas, y que me parece que hay mucho parroquianismo en la manera en la que como periodismo y sociedad estamos viendo este gran problema, compañeros. No, veíamos, don Alfonso señalaba a Carlos Rojas, ¿no? Esto del doble estándar, del doble rasero, ¿no? Cuando se trata esta temática, vemos un poco de indolencia y tal vez yo no sé si usted quiera agregar algo adicional en torno a este tema, ¿no? Que es lo medular, el asunto de la seguridad, porque como que no está bien clara la definición de Estado aquí en el Ecuador, ¿no? Porque todo el mundo escuchamos que le lanza la responsabilidad del manejo de el asunto de la seguridad al gobierno central, olvidándonos de que el Estado lo componen pues otras entidades y hay otros estamentos, ¿no? Bueno, el gobierno tiene la principal responsabilidad y lo que es más importante, tiene el liderazgo para afrontar este problema. Tiene la obligación, la responsabilidad de actuar. No puede esperar que haya buena voluntad de la Asamblea, de los municipios, de la Administración de Justicia alrededor de él. Tiene que buscar él el acercamiento, porque
lo que tú has dicho, el concepto de Estado es un concepto muy amplio, pero alguien tiene que convocar a todas las fuerzas del Estado. Alguien tiene que hacerlo con fuerza y con credibilidad, ¿no? El gobierno no puede sentarse a esperar en el Palacio de Carondelet que los demás vengan a decirle dónde le ayudamos. No, no es así. El liderazgo siempre es del gobierno, del presidente de la República, de los más altos funcionarios. Yo sugería que se cree una red en todo el país, por lo menos en las provincias más afectadas, donde haya pues una especie de jefaturas civiles militares que puedan actuar contra la delincuencia. Y ahora pues me entero que Diego Ordóñez va a dirigir eso. Bueno, no sé, no sé si eso igual va a quedarse dentro de las paredes de Carondelet o va a proyectarse al resto del país. Claro. Quizás debería ser una persona muy experimentada en esto y con todo el poder, con el apoyo del propio presidente de la República, para que esas organizaciones empiecen a funcionar en todo el país y vayan tocando los puntos más críticos donde la delincuencia está haciendo lo suyo. Ya Claro. sabemos que el narcotráfico es no solo un problema nacional, es un problema internacional, pero cada día que pasa crece más, se vuelve más poderoso y se va tomando las instancias hasta políticas. No puede ser, no podemos llegar a lo que ya pasó en Colombia, donde de alguna manera se justificaba ideológicamente la subversión, pero ya el tiempo ha comprobado que allí solo está el poder del narcotráfico. Nos tiene aterrado porque ya venimos, Eso. ya vamos a, ¿cómo se llama? A comicios seccionales en febrero del 2023 y nos aterra aquello. Javier Segarra, por favor. Gracias, Alberto, y buenos días a Carlos y estimado Alfonso, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. La verdad que desde 1979 a la fecha siempre hemos hablado de problemas muy similares, hoy se están ahondando. La institucionalidad del Ecuador ha estado siempre no bien fortalecida, cuestionada. ¿Qué hacemos frente a toda esta situación? Porque resulta que parece que los titiriteros de la política son los que funcionan en este país, mientras los ecuatorianos definitivamente seguimos bregando por días mejores. Alfonso. Bueno, ¿qué hacer? Ya hemos dado algunas ideas, sobre todo frente a este problema de la inseguridad que vivimos en el país, de la penetración tan poderosa del narcotráfico, etcétera. Pero, claro, recalco, eso tiene que surgir de un liderazgo. Y creo que aquí está fallando el liderazgo del presidente Lasso para llevar adelante estas acciones, ¿no? No puede confiarse de que la Asamblea, por ejemplo, le vaya a aprobar esas leyes que ha enviado porque simplemente es su obligación. Ya sabemos que los legisladores no siempre cumplen sus obligaciones y más bien están preocupados de otras cosas como ocurre en este momento, quieren ocupar la presidencia, el Consejo de Administración, etcétera, y los problemas del país siguen iguales, la gente sigue viviendo las dificultades. Entonces todo se está desprestigiando, todo se viene abajo, el gobierno está debilitado, la Asamblea está perdida, podemos decir, en el pensamiento de la gente y por eso tiene tan bajo nivel de credibilidad. Entonces, claro, de todo esto siempre se llega a hablar y hasta se habla de cambiar la Constitución, de hacer unos cambios estructurales. Sería muy bueno, pero necesitamos para eso un liderazgo muy fuerte y muy sólido que vaya resolviendo los problemas inmediatos como este de la seguridad o el problema de las medicinas o el problema de la falta de insumos en ciertas instituciones como el registro civil o en la matriculación de vehículos, etcétera, ¿no? Que vayan resolviendo ese tipo de problemas y cuando tengamos un gobierno fuerte, consolidado como líder, podemos aspirar a afrontar ese cambio estructural del que tanto también se ha venido hablando desde hace tantos años, ¿no? Ya ven ustedes cómo hemos perdido el tiempo. Yo recuerdo la reforma política planteada por Gustavo Noboa. Claro. Era perfecta para su momento. Nos hubiésemos ahorrado una nueva constitución, la de Montecristi, si es que allí los sectores políticos, los partidos políticos que estaban en el Congreso hubiesen aceptado esa reforma para hacerla oportunamente. Después el presidente Palacio también hizo
una propuesta similar. Nada, y no pasó nada, los políticos no quisieron, ¿y qué ocurrió finalmente? Que llegó el Mesías, pues vino Correa y él nos hizo esta constitución de la que tanto hablamos y criticamos ahora, y se nos hace el camino mucho más difícil de recorrer. Sin Entonces duda. estamos dando la vuelta sobre lo mismo, estamos dando la vuelta sobre los mismos errores y las mismas Males del Ecuador. irresponsabilidades. Sin duda. Estimado Carlos, coincidimos en eso. Desde 1979 son los mismos problemas que ahora se han profundizado frente a una situación política, económica, social que agrava la situación de los ecuatorianos, Carlos. Prende el micrófono, Carlos, por favor. Te pedimos. Carlos Rojas. ¿Está conectado? Ahí está, Carlos. Ya, sí escuchaste. Sí, adelante. Sí, eso digo yo. Resulta paradójico ver cómo los mismos problemas se repiten desde el año 79 con los mismos vicios, pero el problema es que ahora los problemas son de mucha mayor magnitud. Yo cuando me refería hace un momento sobre el desafío me refiero al hecho de que no logramos entender el nivel del enemigo al que estamos enfrentándonos. Yo quisiera que ustedes hagan un paralelismo con lo que ocurrió hace 3 semanas en Colombia. Una vez que el gobierno de Duque apresa a este alias Otoniel, que es la cabeza del clan del Golfo, de este gran cartel que opera en Colombia, inmediatamente llegó un paro armado que durante una semana cautizó 7 departamentos de Colombia y llenó de terror a esas ciudades. En esa misma semana, aquí en Ecuador, hubo la última masacre carcelaria, la de Santo Domingo, esa masacre sangrienta, que respondía precisamente a las decisiones que toma el Estado o el gobierno, no sé si buenas, malas, débiles, acertadas, no sé, frente a la reubicación de los cabecillas de estos líderes de las bandas en la cárcel La Roca o que les ha redistribuido. Entonces nos damos cuenta que estas organizaciones están mucho mejor interactuadas que los estados y tienen un nivel de generar terror mucho más fuerte que lo que nosotros como Estado podemos responder. El problema de Colombia, del narcotráfico y de la inseguridad está volviendo a reflotar 20 años después de que el gobierno de Uribe aplicó una política de seguridad democrática que fue muy dura, que le costó mucho a Colombia, pero que vemos que se está agotando como proceso. Y estamos viendo otra vez que se despierta la violencia en Colombia. Entonces, si nosotros como Estado no somos capaces como Ecuador de mirar ese entorno que está tan cerca de nosotros y que quizás hay demasiados vasos comunicantes, va a ser muy difícil que encontremos la varita mágica. Así el gobierno tenga todo el liderazgo del mundo, toda la fuerza, todos los pantalones que deseemos que tenga. Pero yo lo que creo es que mientras no haya un consenso nacional, y lo dijo en un space que hicimos en Ecuavisa hace una semana, Henry Cucalón, si no hacemos un consenso nacional sobre la inseguridad, como el que hicimos hace 20 años sobre la firma de la paz, o como el que hicimos hace un año con mucha menor magnitud sobre las vacunas, donde sociedad civil, fuerzas armadas, empresarios, todos colaboramos por vacunarnos. Si no hacemos lo mismo con respecto a la seguridad, va a ser muy difícil que salgamos adelante. Entonces, yo sí creo que más allá de los problemas de liderazgo que tiene este gobierno, que son evidentes, que los hemos registrado prácticamente todos los días, si no vemos en la alcaldía de Guayaquil, en la alcaldía de Machala, verdaderos deseos por apoyar el hombro más allá de las diferencias políticas, porque también es fácil ponerse a criticar mientras yo no me muevo de mi baldosa de confort y no hago algo más que realmente me consuma un costo político. ¿Por qué, por ejemplo, planteo yo, la alcaldía de Guayaquil no administra una de las prisiones de Guayaquil? ¿Por qué no se mete en eso? Porque es muy fácil mirar desde lejos los fracasos de los otros gobiernos cuando nosotros no estamos apoyando con políticas claras. Y creo que eso se puede replicar en todo el país. Las alcaldías, las prefecturas del Ecuador están siendo lo suficientemente responsables con su gasto público como para decir, voy a dejar de gastar en lo que es suntuario como megaconciertos en Machala, por ejemplo, de los que se van a realizar próximamente, y tener ese dinero para mejorar la situación de seguridad del país. ¿Estamos llevando ese debate con la suficiente honestidad o estamos esperando siempre el mejor momento para cuestionar a los militares, a la policía y al gobierno por no hacer el trabajo en el que todos estamos cometidos? Entonces yo creo que parte de la solución en temas de inseguridad para superar estos problemas que nos arrastran desde hace 42 años, deberíamos también nosotros
tratar de entender el problema que vive el Ecuador desde otro paradigma, desde otras lógicas, desde otros enfoques, para que cada uno de nosotros en esta sociedad ponga su grano de arena y logre hacer de la causa contra la inseguridad y la delincuencia y el narcotráfico una causa común. Sin duda. Habla su micrófono, Alfonso, por favor. Listo. Eso es lo deseable, decía, Sí. ¿no? Eso es lo que estamos reclamando. Pero no podemos esperar que los municipios tomen aisladamente una medida o asuman una actitud. Tendrían que reunirse todos bajo un solo líder, naturalmente, que es el gobierno el que tiene la primera responsabilidad. Y entonces sí poner sobre el papel las acciones que se van a tomar, para que la gente sepa y para que la gente que sí sabe que el narcotráfico es el problema más serio del país con sus derivaciones de violencia, de inseguridad, para que sí sepa que tenemos que defender, saber dónde puede estar nuestro papel, qué podemos hacer aquí en esta institución, en la otra, etcétera. Entonces, lo del liderazgo no es un problema cualquiera y no se puede aspirar a que nadie sustituya al líder principal, que es el gobierno y el presidente de la República, desde la provincia X, Y o Z. No, tiene que haber esta coordinación. Ya nos enterábamos que va a haber algo de eso, pero yo confío en que se extienda territorialmente a esas zonas críticas donde tiene que actuar, porque los delincuentes están en lo mínimo, en puntos escondidos, no están visibles, no, hay que ir y buscarlos y reprimirlos, no es así. Entonces, estamos prácticamente atorados en un mismo bloqueo desde que esta situación se ha puesto tan grave y cada día es más grave y en cambio no vemos nada. Yo digo, si la gente pudiera monitorear un poco lo que está pasando, pudiera apoyar también hasta la gente común, pero ¿cómo se entera la gente? No sabemos cuál es la estrategia del gobierno. Se produjo un cambio de ministros, un cambio de autoridades, de comandantes, y hasta ahora no sabemos qué plan mismo van a aplicar en el tema de la inseguridad. Solo el presidente dijo que era un nuevo plan, pero ese nuevo plan está allí refundido, nadie sabe cómo y cómo debe apoyarlo. Lo sabrán los alcaldes, los prefectos, los que pueden hacer algo. La administración de justicia no deberá estar convocada para actuar en este campo también. Bueno, el problema para mí es del liderazgo del gobierno y del presidente de la República. Siempre un honor entrevistarlo a usted, la verdad, uno de los íconos periodísticos del país y con harta respetabilidad. Ramiro Cepeda lo saluda. Yo voy a coincidir al 100% con usted y voy a ser un poco más puntual. En alguna conversación con el presidente, yo siempre le dije, usted es un muy buen administrador y nadie lo duda y lo demostró en las vacunas. Pero una cosa es administrar y otra cosa es gobernar. Gobernar es mucho más amplio, es mucho más íntegro. 3 ministros de gobierno, 3 ministros de defensa, 3 ministros de agricultura, un ministro de economía que más parece gobernador del Fondo Monetario Internacional que ministro de economía de un país soberano. O sea, sí hay errores. El entorno cercano al presidente de la República son de jóvenes talentosos, porque todos son talentosos, creo conocerlos casi todos, pero hacen falta aquellas canas que en algún momento pueden no dejar solo al presidente, porque ese diagnóstico que usted ha hecho y que el país lo siente y lo ve, es terrible, que no lo puede cargar solo un presidente de la República, sino que debe de haber un cuerpo cercano, con las canas suficientes, que lo empujen, que lo ayuden, que lo soporten y que cubran todas aquellas falencias, porque el diagnóstico está, sino que ciertas decisiones es asumir riesgos, es tomar decisiones, es probablemente comprometerse en su seguridad personal para toda la vida. Y esas decisiones solo las puede tener con alguien que el presidente le puede decir no. ¿Usted coincide conmigo? ¿Tiene alguna otra opinión?
don Alfonso. Bueno, sí, hay que pensar en todo eso, ¿no? También puede ser un problema de equipo, es decir, que el presidente no está siendo lo suficientemente apoyado. Y desde luego en el gobierno hay gente talentosa y joven, como usted dice, pero tal vez les falta esa experiencia para ir afrontando, esa intuición que tiene que tener el político, el estadista, porque estadista no solo es del presidente, sino todos sus colaboradores cercanos. Entonces, ellos deben demostrar que sí tienen un manejo político del Estado en su conjunto, sobre todo frente a problemas tan concretos como los que hemos analizado. Coincido plenamente de que hay que fortalecer el liderazgo por el lado de buscar la colaboración de personas quizás de mayor experiencia, a lo mejor no para ocupar los puestos que en este momento están ocupados por la gente más joven, no, pero sí para estar cerca y poder hablar y poder aconsejar y poder ayudar a tomar las mejores decisiones, para que el presidente sienta ese respaldo, que no tiene que ser un respaldo burocráticamente definido, no, tiene que ser un respaldo de la ciudadanía hacia el presidente, si es que él nos demuestra que quiere actuar en este campo con esa solvencia que tanto estamos reclamando. Sí. Que tenga claro que no es la madre directora de un convento, sino presidente de una nación conflictiva. Ese es el punto, porque no se puede tener cierto tipo de consideraciones ajenas al gobernar. Lucía Jaramillo. Gracias, Ramiro. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días. Lucía Jaramillo te saluda. Mi pregunta es para ti. En el tema de comunicación del gobierno del presidente Lasso también sin duda hay fallas. Inclusive él, al finalizar pues el primer año de gobierno, aceptó estas fallas en el tema comunicacional y señaló, tengo que reconocer que existió una falla en la comunicación de los logros que son más de los que la población conocía. Pero sin embargo, Carlos, tú sabes que lo que se comunica, lo que no se comunica no existe. Entonces, Carlos, ¿qué le hace falta en temas comunicacionales al presidente Guillermo Lasso en su gobierno? Me parece que le hace falta sentido común, y a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Lo que yo decía, ¿cómo es posible que ante toda la avalancha de críticas que le llegó al presidente Lasso en las últimas semanas con respecto a que se ha vuelto un presidente tacaño que lo único que hace es ahorrar para entregar dinero a los multilaterales, etcétera, etcétera, no sea capaz de decir, no, parte del ahorro nacional y del sacrificio que se ha hecho es para darles a las alcaldías y a las prefecturas los recursos que necesitan para que puedan trabajar? Ese es un logro, porque recordemos que hace un año lo que pasa es que tenemos memoria frágil. Hace un año y medio le pusieron un juicio al ministro de Lenín Moreno, no me acuerdo si era Martínez o era Pozo, por el tema de los pagos del IVA. De lo que yo tengo entendido, por ejemplo, en la prefectura de Pichincha, el gobierno no solo que pagó las deudas atrasadas, sino que se igualó con el pago del IVA. Y tengo entendido que dineros similares se han pagado con Guayaquil. Si es que el presidente no logra dar esas batallas políticas desde la comunicación, parando en seco a los políticos que están en las alcaldías y en las prefecturas y que están a punto de reelegirse en las próximas elecciones, entonces es porque el sentido común del manejo comunicacional está fallando enormemente. Entonces no se entiende cómo emprender una política de comunicación que sea una comunicación política, que le permita hacer política al gobierno. El gobierno no está haciendo política, no está generando los mensajes que necesita el pueblo para saber hacia dónde va. Y por eso es como dice don Alfonso, que tenemos esa sensación de que no caminamos hacia ninguna parte y que todo el mundo empieza a achacar a Lasso una falta de liderazgo, que sí, puede ser evidente que esa falta de liderazgo exista. Y cuando no hay ese liderazgo es mucho más fácil que alcaldes, Fuerzas Armadas, empresarios se desbanden y no sepan cómo remar hacia una sola dirección. Entonces me parece a mí que el manejo quizás publicitario, de marketing que iniciaron hace un momento, debe mutar hacia una comunicación política mucho más agresiva en el buen sentido, en el sentido de tener un gobierno que responda a los problemas del país y que eso necesite tal vez tener voceros que no se escondan detrás del presidente, porque yo sí he visto que muchos de los talentos a los que ustedes se referían hace un momento, que hay grandes talentos jóvenes en el gobierno, sí puede haber, pero lo primero que hicieron el 24 de mayo de hace un año fue apagar sus celulares y no salir a defender al presidente en los momentos más difíciles. No tenemos un vicepresidente de la República que salga
a proteger Así al presidente Lasso. Entonces, el presidente Lasso se desgasta y ha cometido el presidente Lasso muchísimos errores y errores de bulto, sin poder, o sea, el tema del avión, por ejemplo, fue un gran error. Un error que se pudo haber evitado, mejor dicho, desde el principio, pero es porque el presidente no tiene una claridad comunicacional y no tiene los elementos. Sinceramente, yo lo único que le veo que se ha mojado el poncho con fuerzas a Diego Ordóñez, por ejemplo, al punto de llegar al desgaste, pero el resto de gente, Iván Correa, Aparicio Caicedo, el señor Briones, no sé, ¿dónde están ellos? ¿Dónde está el vicepresidente de la República? Es la misma pregunta que nos hacemos. Con más de este diálogo, Verónica Landeta. Un buen día para don Alfonso Espinosa de los Monteros, un gusto tenerlo aquí en Diálogo de la Mañana. Mi pregunta va para Carlos Rojas. Toda persona que intenta definitivamente postular para Carondelet sabe que se enfrenta a hacer concesiones, acuerdos, a avanzar en ese camino de diálogo para poder definitivamente defender esa institucionalidad que hemos venido aquí analizando. Mi pregunta es, ¿qué tanto más se puede erosionar este gobierno si no hace los correctivos ya aquí puntualizados? Mira, yo estaba pensando el otro día más bien en mirar el problema de otra forma. Muchos nos hemos sorprendido de ver la capacidad tan rápida con la que el gobierno perdió popularidad en un año, es decir, del 74% en la vacunación, ahora creo que está en menos del 30%. Entonces uno dice, si le tomas la palabra al presidente de la República y te dice que a partir de este segundo año va a haber mayor inversión pública porque el mayor ajuste económico ya se hizo, que no es necesario ahorrar más para la Reserva Internacional, que ya hay dineros, que hay obra pública avanzando, que ya se van a contratar o se van a crear, entiendo yo, 10,000 policías por año, etcétera, etcétera. Si todo ese plan que plantea el gobierno se consigue a partir de este año, me parece a mí que la curva de deterioro del presidente está llegando al punto más bajo, y tú sabes que cuando a veces llegas al punto más bajo, lo único que te queda es rebotar nuevamente hacia arriba. Entonces, me parece a mí que, a diferencia de lo que ha pasado con otros gobiernos, que el deterioro es paulatino, es decir, del primero pasa al segundo año y al tercero, a lo mejor el gobierno podría trazarse como una meta que ha llegado al punto más bajo de su popularidad y que si las cosas que ellos plantean se van a hacer, a lo mejor rebotan y empiezan a crecer en los próximos años y puede ser un fenómeno político interesante. Pienso yo que se pudiera hacer un escenario. Si yo fuera un estratega, diría, pensemos en ese escenario. Pero mientras el gobierno no ajuste internamente todos los procedimientos y se acompañe de gente que le permita hacer este rebote que yo planteo, pues vamos a tener un presidente zombie que en los próximos 3 años esté al vaivén de lo que sucede en el país, porque no veo yo que haya un escenario como el que ocurría hace 22 años en donde los presidentes se caían por problemas de popularidad. Yo creo que este no es el escenario para Ecuador en este momento, pero sí tener un presidente que a lo mejor gobierne con bajos niveles de popularidad o que se trace como opción pensar que este primer año ha sido el año más bajo de su gestión y que si hace bien las cosas, lo único que le queda es rebotar. Claro, y eso sería muy interesante, claro, porque su informe de la Nación fue de un escenario posible, de muchas posibilidades, que esperemos definitivamente se concreten en los próximos meses. Así es, bien, chévere. Alfonso y Carlos, agradecerles a los dos su siempre prestitud, diligencia para atender estos diálogos. No los molestamos siempre, igual que ustedes, nosotros tenemos todos los días, un huracán de todos los días que nos puede, pero es importante hablar de lo que hemos hablado, porque no se trata de destruir, sino construir, no se trata de dañar, sino de ayudar a que las cosas mejoren, y la crítica siempre va a ser buena cuando es positiva y no es maledicente. Solo por comentario, así como les comenté, solo como le dije lo que me enteré de Diego Rojas, también sé que el mismo equipo de comunicación que trabajó en la primera parte, en la segunda vuelta electoral del señor Durán Barba y de Santiago Nieto, vienen a ayudar en la estrategia de comunicación, estarían por cerrar para ayudar en la estrategia de comunicación, sobre todo porque la guerra contra la delincuencia organizada no solo se está perdiendo esa, sino también la de comunicación. Entonces yo espero que se pueda ayudar, como bien dices tú, Carlos, y como decía Alfonso en principio, se pueda ayudar con mejores interlocutores, que es de lo que estás hablando, para ayudar al Ecuador, porque aquí el gobierno es una circunstancia.
el gobierno solamente está 4 años y ya. Se trata del Ecuador y de ayudar al Ecuador y que nos vaya bien y que no haya muertes y que se pueda controlar lo que hay que controlar y ayudar a los que hay que hacer y que la institucionalidad perdure. Con ello, les agradezco su gentileza, mi querido Alfonso. Carlos Rojas, gracias por aportar y nos vemos y nos hablamos cualquier momento. Un gran abrazo. Muchas Sí, gracias. abrazo para todos. Te escucho, Alfonso. Don Alf, un abrazo para usted. Gracias, Carlitos. Lo mismo te digo. Un abrazo. Gracias, Chao, chao. amigos. Un abrazo para todos. Chao. Para todos, está bien. Perfecto.